religión católica. Comenzamos por los orígenes de don Alejandro, los difíciles orígenes de don Alejandro, por ejemplo, don Octavio. Los orígenes de don Alejandro son... ¿Cómo pesan esos orígenes en su...? El origen es el nacimiento. ¿Cómo en pesa ese nacimiento? 1864, en un pueblo de la provincia de Córdoba, un ilustre paisano mío, en la Rambla. Es un nacimiento que ocurre allí porque su padre es un veterinario militar que fue trasladándose, pues, tuvo como 10 o 12 destinos hasta finales de siglo. Después, él fundamentalmente es, yo creo, madrileño y, si se quiere, un poquito de formación juvenil gaditano, pero fundamentalmente es, yo creo que se le podría decir, un periodista madrileño. Ese es el entorno, vamos, el origen familiar. Y después, el origen ya de su actuación política, él lo sitúa en la intentona de Villacampa de 1886. O sea, desde ahí él empieza a decir que tiene ya protagonismo político. Habría que rebajar un poco cuál es su protagonismo. Yo creo que más bien habrá que remitirlo a los años 90 en la redacción del País de Madrid, en donde llega a ser director. De todas maneras, entre el año 90 hasta el año 36, hasta que tiene que salir corriendo de España, pues su protagonismo político realmente es extraordinariamente extenso. Yo creo que esa es una primera referencia que habría que decir, o sea, su extraordinaria trayectoria política. Parece ser que él intentó ser militar y que, sin embargo, vamos, en el guión se cita así textualmente, la falta de recursos económicos de su padre le impidió ser militar. ¿Esto pesó de alguna manera? Bueno, yo creo que en efecto, como dice Octavio Ruiz Manjón, el signo militar de una manera o de otra gravita, y gravita de manera positiva, sobre la biografía de Alejandro Lerroux, al cual durante la República se escribieron cartas por parte de destacados militares, tú las conoces, pidiéndole que salvase a España, pero por parte de destacados militares republicanos. Algunos después estuvieron en el bando de Franco y otros en el bando de la República durante la Guerra Civil. Pero estamos hablando de los orígenes y hay un tema que yo quisiera tocar brevísimamente, una anécdota que a mí me recuerda muchas cosas. Don Alejandro empezó muy bien con la Iglesia y terminó bastante bien con la Iglesia, a pesar de que en el intermedio fue uno de los más furibundos anticlericales de todos los tiempos. Hay en el libro de oro del Partido Republicano Radical, esa publicación que todos hemos manejado y que es tan entretenida y tan interesante por muchos motivos, editado en el año 1935, la gran fotografía de la pila bautismal de don Alejandro. A mí aquello me sorprendió mucho, pero sobre todo el pie. En el pie se dice: he aquí la pila bautismal en que, contra su voluntad futura, recibió el sacramento del bautismo don Alejandro Lerroux. Me parece muy sintomática esa. Profesor Fusi. Yo la trayectoria, o si volvemos a la cuestión, a todos los temas que se han tocado, en primer lugar, la cuestión militar y la cuestión del anticlericalismo, efectivamente, en Lerroux hay una sensibilidad hacia el tema militar relativamente temprana, creo yo. Es decir, es un hombre que, por ejemplo, en las famosas juntas de defensa del año 17, es un hombre que apoya, recibe con simpatía, como creo que en aquel momento, por lo menos en un primer momento, hubo lo que después se ha llamado el espejismo militar de la izquierda española. Él en ese momento milita abiertamente en la izquierda. Después hay la cuestión también de su apoyo a la acción española en Marruecos, ya bastante divorciado, creo yo, del resto, por lo menos del resto de las fuerzas republicano-socialistas. Y luego está también, durante la época de la República, por lo menos, y quizás pudiéramos discutir también aquí o hablar de ello, sus posibles vinculaciones y relaciones con Sanjurjo en torno al golpe de 10 de agosto. También, efectivamente, en la República, él habla, por ejemplo, en Zaragoza, un discurso, me parece que es del año 32, sobre la necesidad de reabrir la Academia Militar, que había sido, como es bien sabido, cerrada por la República. Incluso creo que menciona el nombre del general Franco como posible director, y hay algún tipo de relación. Pero, en fin, quizás podríamos ir viendo en el curso del debate la discusión de estos temas. En cuanto a las relaciones de Lerroux con la institución militar, yo diría que efectivamente sus inicios son simpatizantes hacia la institución militar por origen familiar y porque él mismo intenta ser militar de carrera, pero al mismo tiempo porque eso coincide con la tradición zorrillista, es decir, el Partido Republicano Progresista intentó durante la primera parte de la Restauración
reproclamar la República por la vía del pronunciamiento, es decir, Ruiz Zorrilla estuvo conspirando con generales desde su exilio en París durante toda su vida. Sin embargo, un poco más adelante, cuando Lerroux irrumpe en la vida política a través de Barcelona, esa actitud cambia y sus primeras intervenciones en las Cortes, las más espectaculares como se citaba en el guión inicial, son justamente unos ataques feroces contra la Guardia Civil, de modo que, bueno, sí, es algo a matizar. Luego, posteriormente, en efecto, como ya se ha dicho, la simpatía originaria hacia el ejército volverá, y en cuanto al tema marroquí, por ejemplo, incluso en su propio partido encontrará fortísima oposición a su actitud abiertamente favorable a la intervención española en Marruecos, y muchas veces en discursos suyos en Barcelona tendrá que matizar que cuando defiende la actividad militar española en Marruecos lo hace a título personal, que no compromete al partido, y de hecho en la base popular barcelonesa del Partido Radical evidentemente no se estaba de acuerdo con eso, por algo se había hecho justamente la Semana Trágica, ¿no? Yo quiero hacer una moción, sí. No quiero corregir nada, pero creo que podríamos centrar, porque quizás la proyección militar de Lerroux no sea la mejor clave para acercarnos al personaje. Yo creo que tendríamos que plantearnos una definición del personaje, y yo creo que el punto de arranque es fundamentalmente su trayectoria de periodista. O sea, él se hace en el republicanismo a través de su actividad de periodista. Yo creo que lo primero que hay que decir es un periodista de finales de siglo, de los años 90, y después es también un periodista en Barcelona extraordinariamente importante. Ahí él entra en contacto con la política, más él lo dice en sus memorias, que fue que él veía el Parlamento desde la tribuna de los periodistas, y llega un momento en que ya él se crece y empieza a tener alas su ambición. Dice, creo que el punto de aproximación es el del periodismo de fin de siglo, el periodismo republicano de fin de siglo, lo que más conviene subrayar, en mi opinión. Yo no sé si os parece eso. A mí esto me parece muy interesante, pero has citado el problema de las memorias, y como persona que ha estudiado mucho más de cerca el personaje, quizá, bueno... Las piraterías de las memorias. También, las memorias, los dos libros de memorias de Lerroux, ¿qué valoración histórica te merecen? A mí primero son los dos libros, y dentro del primer libro tengo que decir que hay dos ediciones. La edición de Cimera de Buenos Aires, que es una edición en la que la firma de él es del año 37. A mí me ha contado su hijo, me ha contado que ahí hubo una edición en la que él mandó el original a un radical que estaba en la Argentina, y sin permiso de él, Lerroux lo editó. O sea, fue una edición, casi se podría decir una edición pirata. Después hay la edición que se hizo en España en el 63, me parece que es, ¿no? Y después está, eso es la pequeña historia, después están mis memorias. Yo creo que son alegatos personales de una persona que ha sufrido, primero, las consecuencias de su fracaso en la época de la República, digo fracaso con un poco de prevención, para no condicionar el debate, y también las consecuencias de su difícil situación en el exilio portugués y en su vuelta a España, la justificación ante el Tribunal de la Represión de la Masonería y de las actividades comunistas. Creo que en los planteamientos de las memorias de Lerroux hay muchísima justificación, y hay muchísimo afán de justificar su actuación, por ejemplo, con respecto a Alcalá Zamora. Creo que en ese sentido las memorias de Alcalá Zamora han hecho muchísimo bien a la historiografía contemporánea, porque rectifican muchísimo la visión de Lerroux, que influye, yo reconozco que a mí me ha influido, y creo que ha influido también a otros historiadores de la época contemporánea excesivamente, en mi opinión, desde luego. Creo que son unas memorias excesivamente subjetivas, vamos, para decirlo en una... Sí. Es decir, muy escritas al calor de un momento concreto. ¿Por qué pasa un periodista? ¿Cómo puede pasar un periodista? Famoso por sus lances de honor, por sus duelos, por sus bravatas en la prensa, por sus ataques que usted decía tan desesperados, no, lo decía usted, tan desesperados contra la Guardia Civil. ¿Por qué pasa, en definitiva, un hombre que parece un demagogo, o escribir como un demagogo, a la vida política? ¿Cómo consigue llegar a la vida política? Bueno, ¿Qué tiene detrás que le apoye? Sí, esto es un tema que quizás sin duda conoce mejor otras personas aquí presentes, dado que es un tema de investigación, pero me alegro de la pregunta, porque podías ir centrando un poco la figura de
de Lerroux en torno a los 3 o 4 problemas que a mi modo de ver plantea su figura histórica. Uno primero es evidentemente su entrada en la política y sobre todo su política en Barcelona y la cuestión de la movilización de la clase trabajadora barcelonesa por un político republicano y radical en un contexto, el movimiento obrero catalán, que tenemos el estereotipo de su apoliticismo, etc. De manera que ese me parece un tema muy importante. Cuando él llega en 1899 por primera vez, adquiere, digamos, una extraordinaria nombre, su figura en torno a las denuncias de ciertas torturas en Castillo de Montjuïc con los de unos anarquistas que habían participado en una serie de atentados. Posteriormente, a partir de 1901, ya crea esa maquinaria política que luego se transformará en el Partido Radical a partir de 1908, me parece que es la fundación. En fin, ahí creo que es un tema histórico interesante. La movilización de la clase obrera catalana, o barcelonesa mejor, por... Creo que has tocado lo más interesante, no uno interesante, sino quizás de quizás yo de lo más interesante realmente de la figura de Lerroux, la movilización. Que después habría que analizar la evolución hacia lo que él llamaba ese gubernamentalismo, esa tendencia general al conservadurismo de Lerroux. Quizás después también sería interesante ahora en la República sobre su política de lo que él llamaba de ensanchamiento de la República y por tanto colaboración de la derecha, es un tema me parece absolutamente clave en la historia de España, y quizás también la cuestión de la supuesta moralidad o inmoralidad que atañe a todo el partido radical. De manera que quizás la cuestión primera pudieran tratarla con más detalle. Bueno, yo sin embargo quisiera hacer una puntualización general sobre esa pregunta tan interesante de cómo se pasa en aquella época, y concretamente cómo pasa don Alejandro del periodismo a la política. Bueno, porque era el método normal de entrada en la política. En un periodo histórico, que es todo el siglo XIX y buena parte del XX, en que los partidos son simplemente grupos de notables prácticamente sin estructura, sin vías de acceso, sin jerarquización de ningún tipo y con muy poca organización, son simples maquinarias electorales, pues entonces, bueno, la famosa frase, no me acuerdo de quién, el periodismo es la principal vía de acceso a la política con tal de saberlo abandonar a tiempo. Y eso es lo que hicieron pues desde Donoso y González de Bravo a don Alejandro Lerroux, y yo diría que casi hasta el propio Ortega, que nos metemos muy dentro del siglo XX, pues aunque él afortunadamente su dimensión intelectual prevaleció sobre la dimensión política, pues casi todos los hombres públicos de la España contemporánea. Aparte de que lo que dices es especialmente cierto en el caso de un partido republicano, o sea, si se quiere acceder a los partidos no dinásticos, los partidos republicanos se hacía a través de los periódicos, y las convocatorias de las asambleas del republicanismo español de finales del siglo normalmente nacieron en muchos casos de entendimientos de periódicos republicanos, que eran los que más interesados estaban, por ejemplo, en la unión del republicanismo español, que era una jaula de grillos espantosa al final. ¿Qué ofrecía el nacimiento del partido? Justamente, yo diría que, en efecto, la vía normal de acceder a la política era el periodismo, especialmente en el caso de las fuerzas no dinásticas, pero en el caso de Lerroux, el acceso a la política se hace a través de una interpretación muy peculiar de la profesión periodística. Es decir, yo tampoco creo que en los años 1898, 99, 1900 la trayectoria de Lerroux sea la típica del periodista político madrileño. Yo creo que es algo diferencial, y justamente en la diferencia está la clave del éxito, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, la maestría de Lerroux, el pedestal de su posterior trayectoria, consiste en que él, a través de la campaña de prensa de denuncia de las torturas del proceso de Montjuïc, a través de unas primeras estancias en Cataluña y de contactos con los medios de izquierda obrera y no obrera catalanes, se da cuenta de que hay allí, en Barcelona sobre todo, una enorme clientela potencial desasistida. Es decir, hay una enorme clase obrera, y no estrictamente obrera, sino más amplio, pero digamos clase obrera, de tradición apolítica, efectivamente, pero que en ese momento no tiene una organización, lo que luego será la CNT, que la encuadre. Una clase obrera que en la huelga de 1902 sale francamente derrotada. Por tanto, yo diría que la construcción de la máquina del Partido Radical no corresponde tanto a 1901 como a 1903. 1901 es un poco, a mi modo de ver, el tanteo del terreno por parte de Lerroux. Se da cuenta de que allí hay realmente una plataforma y la construye después de la huelga. Entonces, el secreto, a mi modo de ver, es que Lerroux se da cuenta de que para movilizar a esa clase obrera de tradición anarquista pero no encuadrada, hay que utilizar un lenguaje semi-anarquista, y él va a utilizar un lenguaje semi-anarquista incluso antes de su irrupción en Barcelona en 1899,
Hay una carta publicada en los documentos del proceso Ferrer, que por tanto supongo que no descubro nada citándola, en la que Francisco Ferrer y Guardia, un poco el santón del anarquismo catalán, le invita a Lerroux a convertirse en el líder de las fuerzas revolucionarias catalanas, lo cual, y al mismo tiempo con esto apunto otro pequeño tema que no ha sido citado al principio y que me parece importante, lo cual desmiente ese tópico según el cual Lerroux era un desconocido que en 1901 fue catapultado desde Madrid a Barcelona para convertirse en un demagogo que frenara el catalanismo, etc. Ya en el año 99 era un candidato firme a ese liderazgo, ¿no? La figura de Lerroux es una figura que se ha consolidado a golpe de frases, algunas penosas para él y de las que él se arrepintió mucho tiempo, durante mucho tiempo. Citan algunas de este tipo? Algunas son un poco duras de pronunciar, algunas de las frases. Yo me iba a referir a una, que es que no sé si coincide exactamente en el tiempo con lo que dice Culla, pero que realmente explica perfectamente y que respalda eso que él dice, y es que en un momento dado él pensaba ir a América, después fue en el año 9, pero él pensaba ir a América, llegó a Barcelona y entonces en Barcelona dijo esa frase, no, mi América está en Barcelona. Se descubrió que yo no sé hasta qué punto la frase es apócrifa o auténtica. A mí me da la sensación de que más bien fue difundida por los sectores de la burguesía barcelonesa. A la vista de los hechos, a lo mejor. Exactamente, un poco a posteriori y para, bueno, redondear esa imagen, exacto, esa imagen que se dio de él y que ha trascendido. Pero él era un hombre listo aprovechado, ¿no? Y vio las posibilidades de la clientela barcelonesa. Eso por supuesto. Yo creo que las frases, perdón. No, pero es que habéis tocado un tema que a mí sí me interesa mucho, que desde la investigación directa me lo aclaréis. Algo importante vi ya en el libro de Joaquín Romero Maura. Yo creo que empezó a tratar seriamente el tema de las relaciones de Lerroux con la política de Madrid. Como balance general, prescindiendo ya del lanzamiento inmediato, y como balance general de la actuación de don Alejandro en toda su etapa catalana, bueno, ¿fue un instrumento de la política centralista anticatalanista o no? Bueno, yo diría que se ha exagerado ese punto, ha sido convertido en un tópico, sobre todo en Cataluña, en el tópico descalificador. Yo creo que pudo ser un instrumento, en todo caso no creo que esa interpretación, ese famoso fondo de reptiles y ese famoso Moret, ministro de Gobernación, que paga a Lerroux unos emolumentos mensuales para que vaya a Barcelona, no creo que eso, que puede ser cierto, que en todo caso es cierto. Bien, que es cierto, que encaja, digamos, con las costumbres políticas de la época, no creo que eso, en todo caso, sea la clave del éxito. De la época y de otras. Bien. Bueno, este es un tema importante, ¿no? Es decir, que independientemente de que cobrase o no el fondo de reptiles, lo que hay que explicar es cómo moviliza a la gente detrás de él, porque claro, todos podían haber ido a Barcelona con el dinero de Moret en el bolsillo, pero solamente es el que lo consigue. Y efectivamente, por ejemplo, el Partido Socialista, que no cobra de Moret, intenta mover a los obreros en Barcelona y no lo consigue. Aunque este es un tema que a mí me gustaría plantearos también aquí, es decir, hasta qué punto la experiencia de Lerroux en Barcelona, que consigue movilizar a los obreros a través de un partido político y hacerles votar, hasta qué punto esa experiencia después, es decir, cuándo se transforma, por tanto, el obrerismo catalán, vuelve otra vez y por qué vuelve a ese apoliticismo que, desde mi punto de vista, que creo en la participación política de la gente a través del voto, me parece que ha sido bastante negativo para toda la política. ¿Por qué desaparece la posibilidad de un movimiento político obrero en Cataluña? ¿Y cuándo y por qué? Se puede... Bueno, vamos a ver, el cuándo me parece que es relativamente más fácil. Tópicamente se ha dicho que es a partir de 1910 con la fundación de la CNT. También me parece que se ha exagerado aquí, porque los obreros... Incluso la solidaridad, el comienzo de la solidaridad. De todos modos, yo pienso que es un proceso más lento y mucho más gradual. Es decir, que no ocurre que de un día para otro los obreros abandonan a Lerroux y se pasan en masa a la CNT. La historia no funciona así, evidentemente, sino que es un proceso de goteo que se puede remontar en sus principios pues, a la época de Solidaridad Obrera, 1906-7, pero que yo creo que no termina hasta los comienzos de la Primera Guerra Mundial. Es decir, cuando la CNT, a partir del 14, 15 y 16, empieza a ser la CNT. Es decir, una organización de masas importante, etc. ¿El por qué? Yo pienso que, bueno, por una parte, desde el año 1 ya se pueden encontrar proclamas anarquistas en Barcelona denunciando a Lerroux como un manipulador. O sea que una minoría consciente de obreros le denunciaron como manipulador desde el principio, pero sin éxito, evidentemente. Al final de la primera década del siglo, pienso, esas denuncias se convierten en más verosímiles, sobre todo el papel deplorable de la dirección radical en la Semana Trágica, que se niegan a dirigir el movimiento y que luego denuncian a Ferrer y le delatan, etc. Pero pienso también que
a partir del año 10, cuando ese proceso de abandono de los obreros del Partido Radical, ese proceso yo creo que no se trata tanto de que los obreros dejen el Partido Radical, como también de que el Partido Radical deja a los obreros. Y no es un juego de palabras. Quiero decir, los mecanismos a través de los cuales durante 10 años el lerrouxismo había mantenido vinculada a una parte importante de la clase obrera, las fraternidades republicanas, esos centros que eran, además de centros de partido, economatos, dispensarios médicos gratuitos, bibliotecas, escuelas laicas gratuitas o casi gratuitas, es decir, que proporcionaban a la gente unos servicios que el municipio o el Estado no podía proporcionar. Eso se va destruyendo, se va deteriorando, porque Lerroux, a partir del año 10, deja de ser un líder político barcelonés, que había sido la clave de su éxito, y quiere convertirse, y se convierte, en un líder político estatal, digamos, madrileño, en el sentido de clase política cercana al poder, etc. Entonces, su gubernamentalismo le obliga a cortar los puentes con la clase obrera. No puede ir del brazo del conde de Romanones, por poner un ejemplo, de un modo público y notorio, y hacer discursos gubernamentales en las Cortes y al mismo tiempo predicar en Barcelona la revolución. De modo que yo creo que es un apartamiento doble. No solo los obreros dejan el Partido Radical, sino el Partido Radical va dejando también a los obreros. Bueno, avanzamos un poco, porque los orígenes han quedado, creo que muy claros para mí, después de tu intervención. No hemos tocado lo del anticlericalismo, ¿no? Que este es un tema también... Bueno, lo del anticlericalismo... Quizá haya dos fases, una hasta el Hay que llegar a la exilio y luego República. vuelta. El anticlericalismo hay que tocarlo, llegar, porque el republicanismo en gran medida es anticlericalismo, el republicanismo español de comienzo Ahora, del siglo. ¿no creéis que se ha abusado un poco también de la frase aquella de levantar el velo de las novicias? Tú lo has dicho. Por supuesto, por supuesto. Es decir, que a mi modo de ver, el anticlericalismo de Lerroux fue bastante accesorio. Es decir, decía a los obreros lo que los obreros querían escuchar un poco. Yo no creo que estuviese demasiado convencido de ese anticlericalismo. Y por otro lado, no lo inventa él. En Barcelona, antes de la llegada de Lerroux, en fin, se pueden encontrar en la prensa referencias de mítines republicanos en los que algún orador de segunda o tercera fila propugna, por ejemplo, por decir algo bien gordo, que se pongan jaulas por las calles para cazar jesuitas, ¿no? O barbaridades de este jaez. O sea que no lo inventa él. Él se limita a cultivarlo. Pero como... tampoco se puede menospreciar la Semana Trágica de Barcelona, el comportamiento anticlerical de la Semana Trágica. Y yo he aportado un artículo de Lerroux en el que prácticamente está trazando el programa de la Semana Trágica. Rebelde, sí. Es una cosa Lo que pasa es que, clara. justamente, yo pienso que el anticlericalismo era sincero en las clases populares. Yo dudo mucho de que fuera sincero en Lerroux, sino que él un poco captaba la demanda de su clientela. Desde luego no cumplió sus amenazas. ¿Por qué era anticlericalismo? Bueno, en el caso de Alejandro, por demagogia consciente y constituyente, yo creo, en aquel momento. En el ambiente general, yo me atengo a la dramática pregunta de Pavón, ¿no? El fenómeno del anticlericalismo en la España contemporánea no lo sabemos todavía bien estudiado por nadie. Para mí sigue siendo uno de los grandes enigmas, a pesar de que yo creo que últimamente se ha avanzado bastante más en las últimas historias científicas ya previamente de la Iglesia Española, por ejemplo, ¿no? Pero para mí sigue siendo el enorme misterio del siglo XIX y del siglo XX. ¿Cuál es tu opinión? Sí, coincido totalmente, porque estaba pensando cuando Ricardo La Cierva estaba diciendo esto, precisamente que el pueblo español no es anticlerical en el siglo XVIII, por ejemplo. Entonces, de pronto se produce... supongo, en fin, que habría que ahondar mucho más, hay una contestación obvia y creo que un poco tópica y por tanto creo que debe ser corregida y matizada. Es la falta o el abandono por parte de una política social por parte de la Iglesia y sobre todo en los últimos 30 años del siglo XIX su vinculación cada vez más progresiva y más evidente hacia los sectores, hacia las clases acomodadas, sobre todo a través del tema de la educación. Incluso creo que se podría hacer una geografía de los colegios de segunda enseñanza españoles de finales del XIX y principios del XX y creo que hay un evidente abandono por parte de la Iglesia. Esto es un poco injusto, por eso decía la matización, porque hay también una parte del pensamiento católico que ha tenido una enorme sensibilidad sobre temas sociales. Y también es un poco injusto y estamos siempre simplificando cuando hablamos de clases populares, porque no todas las clases populares se descristianizaron y no todas las clases populares y obreras fueron anticlericales. Hay todo un mundo de clases populares, un mundo de clases trabajadoras que han permanecido fieles y leales a la
disciplina Si me católica. perdonas un breve inciso, también hay una acción docente de la Iglesia de una enorme importancia en el campo de las clases populares. Por ejemplo, la obra ingente de los salesianos, la obra de los escolapios y otras muchas más. ¿Y qué obtiene Lerroux de su anticlericalismo? Aparte de esto de su labor demagógica que puede captar a una serie de masas populares. Supongo que un barniz izquierdista muy fuerte. A una costa de crearse un enemigo poderoso. Sí, pero supongo No, que pues- en ese momento era una política bastante inmediatista, porque me parece que Lerroux fue funcionando bastante sobre la marcha, es decir, no tenía un gran proyecto. El año 1 no sabía que llegaría ministro de Estado. Entonces Ni el 31. seguramente, bueno, el 31. En todo caso, el anticlericalismo le servía para dar a su política un aspecto revolucionario en el contexto, sobre todo en el contexto barcelonés, ¿no? Sí, el contexto barcelonés hay que insistir en que él no sale del marco barcelonés hasta ¿Qué el año significa 10. la acepción, o sea, en qué sentido se decía la acepción del emperador del paralelo? El emperador del paralelo tiene que... ¿Era por golferías en el La paralelo? geografía, No, la geografía era urbana algo más, barcelonesa... ¿no? Y ese es otro, es decir, los grandes tópicos que van formando la imagen que nos ha llegado de Lerroux, casi todos fueron acuñados por la derecha catalana, de modo que no son demasiado justos, ¿no? catalanismo. Por el catalanismo burgués de la Liga. Lo de emperador de paralelo supongo que se refiere a que, como también se decía en el guión introductorio, la derecha decía que la base del lerrouxismo era la purria, es decir, la hez de la sociedad, lo cual no era cierto, objetivamente. Entonces, el paralelo, que era, digamos, el barrio, en fin, frívolo y depravado de la Barcelona de la época, supongo que identificaba esa asociación de ideas de Lerroux con los bajos fondos, lo cual, repito, no es exacto, ¿no? De todas maneras estaba bien asentado el Estaba bien asentado en el lerrouxismo Distrito Quinto, por supuesto, y Eso fue por su supuesto. baluarte durante muchos años, pero no solo en el Distrito Quinto. Y el Cosas siempre- anticatalán, perdón, sí, No, que digo, las cosas siempre tienen algo que ver. sí, algo de razón, algo de verdad. ¿El anticatalanismo? ¿Se puede hablar de anticatalanismo? Yo creo que sí, por vamos, supuesto, creo que vamos. se puede hablar de anticatalanismo. Yo creo que se puede y se debe, en el caso de Lerroux. Pero con algún Porque- matiz también, ¿no? Otro es el matiz de la inducción al Pero aquí catalanismo. también ¿Hasta qué entraríamos en punto? otro tema histórico interesante, es decir, parte de la clase obrera barcelonesa apoya a un político españolista y agresivamente anticatalanista. Entonces, hay... Perdón, y contra el tópico también, no solo la clase obrera inmigrada, no, porque debe Sí, haber no, poca porque clase sería obrera lógico, inmigrada ¿no? en ese momento en Barcelona. porque en aquella ¿no? época hay poca. Muy poca exacto. clase obrera inmigrada. Bueno, no muy poca, pero poca. En todo caso, la base del Partido Radical no está formada, como se ha dicho tópicamente, por los inmigrados. Está formada por inmigrados, obreros y no obreros, y por catalanes de toda la vida. Entonces, el porqué, yo supongo que es la identificación, que en aquel momento era absolutamente clara, de catalanismo con derecha, de catalanismo con burguesía. Y una explicación para la derecha de por qué no tenía la clientela que tenía Lerroux Exactamente. y que el catalanismo necesitaba esa clientela para su proyecto político de regeneración a través de toda la Cataluña. No, no todos bastaba con la Cataluña Bueno, burguesa. pero sin embargo no hay un curioso respeto por parte de los portavoces catalanistas más destacados y más moderados hacia Lerroux. A medida que va avanzando el tiempo, sí, desde luego, y el año 1916 se ve, la opinión pública barcelonesa ve un poco atónita a Lerroux y Cambó del brazo en una manifestación por zonas neutrales en defensa de los intereses económicos Pero de la burguesía. aparte de que es lógico que quien choque más con Lerroux sea la izquierda catalanista, que Ahí es la que está. está Era la que le compitiendo quitaba por la misma Exactamente, clientela. es decir, yo alguna vez he citado que El grupo del Poble catalán. que bueno, la Liga y el lerrouxismo eran enemigos, pero al mismo tiempo se complementaban, porque se dirigían a clientelas distintas. Es decir, el gran enemigo común que tenían la Liga y el lerrouxismo era una izquierda catalanista, y por eso hicieron ambos todo lo posible para que esa izquierda no existiera. Y por eso, si se me permite... Bueno, la que acabó un poco por desbancar es a los dos, ¿no? Exactamente, eso es lo que iba a decir, ¿no? Que justamente la crisis definitiva del lerrouxismo en Barcelona y un poco la crisis de la Liga es la formación de la izquierda republicana que les desbanca a ambos. Y un poco hablando de esto, no sé si recordáis en las memorias de Azaña que le va a ver Sirao y le dice en un determinado momento, le dice, bueno, Lerroux no vino a Barcelona como españolista, vino para combatir, él dice el socialismo, es decir, me imagino que lo que quiere tener, como todos sabemos que socialismo no había en Cataluña como movimiento político organizado vinculado al Partido Socialista Obrero Español, que lo que debe querer decir es, bueno, para competir no tanto con el catalanismo como tal, sino efectivamente con esa izquierda Con la obrera eventual y penetración del etcétera, catalanismo en las clases clases populares. trabajadoras. Sí, ¿Llegamos al exilio, por ejemplo?
Uy, hay que pasar por Nos Madrid. hemos saltado, Hay que pasar por Madrid. Hay que pasar por Madrid. Estamos en... Hay que pasar por la República, eso es. Hay que pasar Bueno, por un tema quizás antes de la República muy brevemente, Sí, ¿no? Quizás su comportamiento durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, Como Ferozmente portavoz aliadófilo. de la aliadofilia e incluso yo creo que es partidario abiertamente de la intervención Sí, sí, en la desde el guerra. primer momento. Totalmente. Como quizás habría que aumentar, y simplemente a lo mejor no da para más el tema, que yo creo que toda la izquierda es mucho más intervencionista y sin embargo es curiosamente la derecha, o Dato y Maura los que son neutralistas en ese momento, es decir, al identificar guerra mundial con democracia, defensa de las democracias frente a los imperios centrales, etc. De manera que en ese caso también Lerroux hay esa sensibilidad que él tiene hacia los... Y dentro de la izquierda el más intervencionista yo creo que es Lerroux, lo cual le vale... Sí, es tremendamente poniéndonos- activo en las poniéndonos campañas. en anécdotas, le vale, como sabéis, ser Apedreado, apedreado en varias ocasiones en diversas ciudades españolas por gente indignada porque piensan que lo que quiere es hacer entrar al país en guerra y por consiguiente con todas las catástrofes que eso Bueno, hipotéticamente y aquella hubiera actitud comportado. le produce en él una reacción muy interesante, que es, creo que es la primera declaración por parte de Lerroux de tolerancia hacia el régimen monárquico. Cuando dice que si el rey Se se pone está al transformando frente en un hombre de de Estado, los ejércitos Lerroux, españoles está intentando para serlo. luchar contra las, en fin, contra los regímenes centroeuropeos, pues entonces que él pediría un puesto de honor bajo las banderas del rey de España, cosa que que también le fue muy reprochado por Sí, por por los republicanos de su partido. Sí, sí. Se produce cuando vuelve a Argentina, parece que es cuando se produce su cambio hacia la moderación. Cuando vuelve otro hombre partir de más ahí. moderado. A partir de ahí, sí. A partir de ahí. Sí, ¿por qué se ¿Por produce qué? el cambio? Yo no... Esa es la pregunta. Él No vuelve lo de he estudiado Argentina en esto. el momento en que se están produciendo los hechos de la Semana Trágica. Él está en el barco en los Sí, hechos de la esto Semana fue, Trágica. claro, sí. Pasa de largo porque no es el momento para ir a Barcelona precisamente. Se va a Londres, vuelve al cabo de un año. Vuelve a Madrid, pronuncia un discurso en Madrid donde explica qué es el Partido Radical, que probablemente no era nada, pero por lo menos ya deja la tarjeta de visita del Partido Radical. Y ya desde el año 10, el año 11, él intenta hacerse una clientela en Madrid. Ortega escribe bien de él, Baroja llega a Entra en ser el Partido Radical. entra en el partido, después dice barbaridades de Lerroux. Y los hombres propio de la- Besteiro. Besteiro del- también sí, tiene bueno, y un... Fernando de los y Ríos. Fernando, sí, sí. el mundo intelectual madrileño le da un cierto eco en los años 10, año 11. Efectivamente, es la fecha clave, creo El que está gozne entre el entre 10 y el las dos 11. épocas, sí. Es que él está intentando ¿Pero convertirse por qué en se un... produce ese cambio interior? ¿Es un poco de mímesis el Partido Radical francés? ¿Es reflexión interior hacia dónde lleva los extremos demagógicos por lo de la Semana Trágica? ¿Qué ha Yo pasado creo- No sé, pero quizás es que se da cuenta de que en Barcelona un poco ha llegado a su techo de crecimiento sí. y que si quiere seguir creciendo ha de ser en Madrid, Tiene que en la moverse. política Quiere española. si quiere hacer un partido nacional. Hasta ese momento no lo ha tenido un partido local enormemente eficaz. Pero Luego también tendrá que ver quizás su rivalidad ya muy temprana con la conjunción republicano-socialista. La primera aparición que va en el momento que puede aparecer una fuerza de izquierda él un poco está más. en la conjunción Sí, pero republicano-socialista, siempre lo en una echan situación, por exactamente, ¿no? por Entonces cuestiones vais a- de moralidad. Y sin duda en esa evolución hacia el conservadurismo también la situación que se crea en España después de la Guerra Mundial, la enorme crisis, en la cual supongo que otra vez Cataluña, como siempre, que Cataluña es el gran problema de España hasta Y no 1936. hay que perder de vista que además desde Madrid la coyuntura del año 12, el año 13 es una coyuntura de apertura política, o sea que es los momentos de la entrada de Azcárate, de las entrevistas, de las posibilidades de que los republicanos accedan, Melquiades Álvarez. O sea, el republicanismo tiene un reconocimiento por los partidos dinásticos, por el rey. ¿Pero tú crees que hubiera habido posibilidad de una incorporación en algún momento se Yo ha no dicho digo de que de Lerroux? Lerroux se pudiera incorporar, digo que a el la ambiente monarquía. hablaba de apertura y Ya. de incorporación en Madrid en el año 12 y en el año 13. A Lerroux no le convenía perder el tren de esa apertura. La apertura esa... En el guión se citan entre el 10 y el 20 como los años oscuros de Lerroux. Bueno, son los años que no hemos estudiado, Bueno, yo lo pero estoy no son oscuros. intentando, ¿no? Pero de todos modos, ¿Qué hacía en todo caso en esos años? ese es el periodo de transición, digamos, entre la fase de líder político barcelonés local y su definitiva consagración como gran líder político español, que será a partir del 29, 30, 31, ¿no? ¿En qué Entonces, momento los grupos económicos de presión más o menos encubierta escogen a Lerroux
por lo menos empiezan a seleccionarle, porque la República está muy claro que él es portavoz político de esos grupos. Antes del 14 de abril, ¿ocurre ya hay alguna aproximación de este tipo, o es todo después al ver ya su preponderancia política como republicano tradicional? Hay recelos, en el Comité Revolucionario antes de abril del 31 hay recelos a ese aspecto del Lerroux. A ese aspecto, a la enorme desconfianza que siempre, ya a partir de un determinado momento, digamos, desde superada la etapa los recelos son muy generales, pero como había tocado Ricardo da Sierva, el problema de los grupos económicos, digo que hay recelos también. Hay recelos militares, tampoco... Bueno, no hablo ya de la corrupción interna del Partido Radical. Yo, en cambio, vamos, mi impresión, que vosotros lo conocéis mucho mejor por haber investigado sobre, monográficamente la cuestión, desde fuera a mí me parece que tengo la impresión de que es después. Es decir, que es sobre todo desde que sale del gobierno y que verdaderamente él levanta la bandera de la salida de los socialistas del gobierno, en un momento además que la derecha en abril del 31 había quedado completamente desmantelada, está reorganizándose, es decir, hay casi un vacío en la organización de las fuerzas de la derecha, y Lerroux, el Partido Radical, emerge como el elemento más conservador, más moderado. Habla siempre del poder. Tú has aportado datos directos de la intervención de Tomás Peire, ¿no? Sí. Sí, por eso, que hay, bueno, y luego cuando se forma la famosa Unión Económica que probablemente está respaldando ya el 10 de agosto, porque la actitud de... Bueno, el 10 de agosto yo cada vez veo que es un fenómeno un poco más de esto. tan enormemente interesante y muy poco estudiado. Es que seguimos sin saber de verdad cuál era la trama civil. Sabemos lo que pasó en Madrid, lo que pasó en Sevilla. Y había una trama civil con una casa, vamos. Y sabemos, estaba ahí Burgos Mazo, por una parte, los antiguos constitucionalistas. Lerroux lo supo. Sí. Y entonces hizo dos cosas. Primero, seguir colaborando con los golpistas, y luego, segundo, denunciarlo encubiertamente al gobierno. O sea, jugado España, de manera muy clara, cuando estaba en Baños de Montemayor, ¿no? Eso Azaña realmente le increpa en sus memorias, y con cierta razón, ¿no? Porque allá está jugando doble. Pero lo que no cabe duda es que esa Unión Económica estaba muy vinculada personalmente por Lerroux a través de Peire y de otras personas. Sí. Él está convencido, en agosto del 32, Alcalá Zamora y Azaña están convencidos de la intervención de Lerroux. Hemos conocido más esto por las memorias de Alcalá Zamora. La presentación que hace Lerroux es bien diferente, él es allí el prototipo de buen republicano. Hagamos un pequeño salto atrás, el Pacto de San Sebastián. El Pacto de San Sebastián. El gran postergado del Pacto de San Sebastián. Lerroux no interviene prácticamente nada más que para unas gestiones que parecen incluso un tanto utópicas. Lerroux se siente postergado, está convencido de que hay una confabulación contra él. Alcalá Zamora dice que no, pero en la práctica dice que sí. Dice que estaban todos dispuestos a que con Lerroux no se podía contar. O sea, eso me parece debido claro. seguramente a esa imagen de deshonestidad. Sí, por supuesto. Bueno, imagen, desgraciadamente, no digo en el caso personal de él, que yo creo que no... Él es un hombre que yo podría decir que es generoso con el dinero ajeno, que no es... y que toleró, digamos, las debilidades de sus compañeros de partido. ¿No? Débil. Que es que él es muy buen amigo de sus amigos, una expresión que a él le gusta mucho utilizar y que supongo que en parte explica esa lenidad suya con la corrupción a su alrededor. No sé si tanto en su persona, pero a su alrededor y bajo su conocimiento. No hay que olvidar además que Lerroux, este es un punto de referencia que hay que hacer, es que llega en el año 31 con 67 años a la política. Después de 40 años, no sé si de luchar o no, pero de 40 años de estar en el tajo político. Muy quemado. Muy quemado. En la República hay un tema fundamental respecto a don Alejandro, que me gustaría también saber vuestra opinión de especialistas. Bueno, la tesis de nuestro amigo Stanley Payne, ¿no? Que es un lerrouxista. Yo he utilizado mucho tus trabajos. Es un lerrouxista histórico. Sí, él cree que Lerroux de verdad fue un hombre de moderación y de centro y de equilibrio. Bueno, yo participo bastante de esta opinión favorable, tengo que decirlo. Bueno, y la tesis de quienes crean que no, que Lerroux fue una marioneta, que fue un puro muñeco de intereses ajenos y que, bueno, que lo único que hizo la República pues fue seguir haciendo esa política de cada día que tú te referías antes, pero que no había ningún designio de moderación ni de nada. El momento en que Lerroux está en su chalet de San Rafael y tiene que huir, él mismo no se explica cómo, porque él, como dice en un momento, creo que es de sus memorias, que las vanguardias de la República que vienen desde Guadarrama y las vanguardias de los nacionales que vienen desde Valladolid, la primera que llegue lo fusila. Y entonces yo creo que le echó cuento a eso. Yo creo que salió corriendo mucho antes. Salió sobre el 17. Dice que fue ese mismo día. Bueno, y entonces esa situación dramática del hombre de centro, bueno, que ve que triunfan los extremismos y que entonces tiene que marcharse. ¿Cuál es vuestra opinión sincera también de balance sobre la actuación de Lerroux en la República?
Mi impresión, que, bueno, perdona, pero yo No, es un tema que quizás lo he estudiado más, es que quizás estamos ya con una petición de principio, es que estamos buscando soluciones de centro en la República. Y efectivamente, pues bueno, es el papel que se le asigna a Lerroux es el de la solución de centro. Y esa solución falla. Es una solución que tendría que haber hecho fundamentalmente a través de su partido. Y yo cada vez más que he estudiado el partido me he convencido que el partido no tiene la entidad suficiente como para respaldar esa solución y por lo tanto, por lo que siempre he dicho que hay que hablar mucho más del lerrouxismo y hay que hacer mucho más insistencia en la actuación de Lerroux que en la del partido. Yo creo que del partido pues, he podido saber bastante de cómo se organiza, cómo decide. Siempre la referencia es personal, la referencia personal a Lerroux. Por lo tanto, la fórmula de centro, la fórmula de estabilidad. Ejecutiva y hay actas, Sí, pero reuniones. el hecho mismo de que ya desde mucho antes, desde los años 10, se le denomine el caudillo, creo que ya retrata el panorama. Es decir, había juntas provinciales y municipales y etcétera, pero quien tomaba las decisiones de verdad Has era citado él. antes el libro de oro del Partido Republicano Radical. El libro de oro, que lo escribe Antonio Marsá, empieza con la frase de que cuando se haga la historia del Partido Republicano Radical no se podrá hacer sin hacer referencia a la figura de su caudillo. Es una anécdota un poco traída por los pelos, pero yo la he utilizado. Creo que hay que pasar por Lerroux y en la Segunda República, en el problema de la estabilidad republicana hay que pasar por Lerroux. Era un hombre tremendamente débil a esa altura. Bueno, pero hay una cuestión aparte de Lerroux, y yo estoy completamente de acuerdo con vosotros en tanto en la personalización de ese personalismo de ese partido y la debilidad orgánica del propio Partido Radical y que por tanto el Partido Radical como solución de centro era imposible. Pero creo que quizás Ricardo da Silva se refería un poco más, o detrás de su pregunta por lo menos me parece que se puede prolongar otra cuestión, es decir, hasta qué punto la política de colaboración y de atracción de la CEDA, que él inicia desde en noviembre del 33, con ese partido débil, pero con unos 80 y tantos diputados, y por tanto podía haber buscado alguna otra combinación parlamentaria. ¿Hasta qué punto esa política de atracción de la derecha fue o no, como se ha discutido, un error histórico? ¿Hasta qué punto había alternativas? ¿Hasta qué punto, por tanto, es esa política responsable también de la rectificación en profundidad desde la legalidad, por supuesto, que se inicia en la República Española después de las elecciones de 1933. Eso es lo que a mí me parece. Es decir, yo personalmente me contestaría que creo que había alternativas, que quizás fue un error político comprensible, y que esa política no violó la legalidad, No, pero por supuesto, en no. absoluto, pero que efectivamente la política de atracción que Lerroux, posiblemente él con toda honestidad veía como posibilidad de ensanchamiento de la República, pudo ser, yo creo que lo fue, un factor de desestabilización, de polarización política, más que desestabilización, que es una palabra Lo que muy yo he hecho actual. falta es un proyecto político, un programa político del partido a la hora de la rectificación. A mí me ha costado mucho trabajo profundizar en la ideología del Partido Republicano Radical después de 1931. Claro, se supone que un partido sobre el que va a girar la política a partir del año 33 tendría que tener un proyecto en el que se pudiera incorporar la derecha, pero es que ese proyecto no existe. Entonces Lerroux está muy sometido por los acontecimientos de cada día. Y eso es quizás la limitación que yo quería sugerir antes. Hay una pregunta un tanto arriesgada y como puro y simple aficionado que habría que hacer. Las relaciones entre Lerroux y el general Franco eran bastante buenas en la República. Sí, yo tengo una correspondencia amplia entre los dos. Y de hecho, Muy Urbano buenas. Rabón le salva a Lerroux de la cuesta abajo en la que está. Sí. Y además, Lerroux, aunque no es él quien personalmente asciende al general Franco, que es Diego Hidalgo, pero favorece ese ascenso de Franco a general de división, y Franco se refiere en sus cartas a Lerroux con un gran respeto, y don Alejandro a Franco, y luego después, cuando llega ya la guerra civil, le escribe, al menos que yo sepa, 2 cartas de adhesión incondicional a Entonces Lerroux Franco. el día 17 de julio del 36 escapa de Madrid y se va, creo que a Portugal. Recibe un chivatazo en Madrid. A lo mejor es lo que pasa, que estaba muy tan bien Entonces, informado San que ya Rafael sabía es un todo poco como la leyenda. revolución de San Justo. No, él se va a San Rafael. Sí. Él desde Madrid se va a San Rafael Sí. porque el 17 se le ha advertido que lo que se está produciendo, y yo creo que sale el mismo 18 por Sí, la mañana. sale el Yo 18, antes he sí. dicho que sale corriendo Sí. en plan un poco cómico. No, sale el Lógicamente 18, lo que sí. había que hacer allí era salir corriendo, creo, vamos. Claro. ¿Por qué El entonces sitio el era general peligroso, Franco ¿no? le aplica el Tribunal de Represión de la Masovería?
Porque era masón. Porque era masón. Eso Bueno, está Era claro. masón durmiente, grado 3, nada más. Sí, no había ascendido mucho en el Grado escalafón. tres. Vamos, realmente no... No ejercía. Así como de otros Sí. políticos radicales, evidentemente ejercían, en el caso de Lerroux, pues... Yo creo que en este caso le perdió su vieja imagen de los orígenes, ¿no? Esto es. Es decir, que había mucha gente que aún se acordaba de lo del velo de las novicias y otras cosas por el estilo. Sí. Y un poco, aunque eso ya no respondía a la imagen del Lerroux de los años 30, pero le perdieron los antecedentes, como se suele decir, ¿no? Sí, Lerroux era una figura poco asimilable ya en la situación posterior al año 39. Tenemos apenas 5 rigurosos minutos de programa. Algo que no se haya tocado. Algo que merezca la pena. Sí, No hemos yo hablado creo- del extraperlo, por ejemplo. Bueno, pero yo quisiera enmarcar el tema del saperlo en una pregunta electoral. Un partido de centro, de centro izquierda, que trata de incorporar a la parte de la derecha, bueno, llamémoslo como se quiera, que tiene, creo que son 90 diputados o algo parecido, en las elecciones del 33 y que en las elecciones del 36 tiene 4. Entre Bueno, los cuales no está Lerroux. Entre los cuales está la... Bueno, esto aparte de otras analogías en las cuales no quiero entrar ahora, yo hago la siguiente pregunta. ¿El extraperlo explica por sí solo esa hecatombe o no? Yo creo que no. El extraperlo y el asunto non vela son los, Que es más los importante. dos escándalos que Sí. es más importante. Es más importante no, eso el no, más por supuesto. perjuicio que causa la situación política es todavía peor. No, esto es la guinda realmente. Pero eso demuestra Es que no decir, había un partido y que no había un programa, como tú decías antes. no había Hay partido, capacidad no había de reacción. programa, había habido un verdadero desgaste y de incapacitación de Lerroux en el ejercicio del poder. Lerroux se inhibe absolutamente en las Cortes, es un hombre ya muy mayor, sin capacidad de liderazgo, un hombre un prisionero de otras fuerzas, sin un partido verdaderamente sólido detrás, y evidentemente sobre ello además se acumulan dos escándalos que, si en términos económicos quizás para los estándares de las corrupciones posteriores no son muy considerables, evidentemente son en el momento crucial y creo que deshacen completamente y además introducen un tema muy peligroso, el problema de la inmoralidad en la vida pública, en el ejercicio de la vida pública vinculada a un partido. Y yo creo que esto verdaderamente pues, le deshace en las elecciones. Lo que tú mismo has sugerido, o sea, no hay posibilidad de recuperar el partido a través de la gestión de Santiago Alba que se introduce casi en última instancia. Porque Santiago Alba no puede recuperar el lerrouxismo porque no era el Lerroux. Bien, terminamos, pero usted citó al principio del programa las dos imágenes estereotipiadas que se tenía o que podíamos tener del Lerroux. O el político de peso, el político, los avatares de la vida política, o bien la marioneta. Entonces yo les pediría para cerrar una valoración muy telegráfica, ¿no? La opinión de cada uno de ustedes sobre la figura de Lerroux. Comienza usted. Yo creo que es una extraña síntesis de las dos cosas. Rofus. Un hombre generoso y atractivo en algunos sentidos, muy débil y tolerante, particularmente con la corrupción y sin un proyecto político verdaderamente para España. Yo creo que es un gran periodista político, un gran movilizador político en la escala local y un viejo y cansado político en el marco nacional. Yo creo que es ante todo eso que se llama un animal político, es decir, alguien que vivió de la política durante más de 60 años, y aprovecho para decir que aún en 1947, 2 años antes de su muerte, él hizo circular un testamento político en el que se ofrecía lo que quedase del Partido Radical como recambio al franquismo en crisis entonces al final de la Segunda Guerra Mundial, lo cual realmente es tener mucha moral, ¿no? No pudo regresar hasta el 47, me parece. Sí. A España, murió 2 años después, tenía 80 y tantos, 83, Nació quizá en el 84. 64. Cuando murió, y murió, por cierto, si sirve de algo para definir lo que usted explicaba de su anticlericalismo, murió en el seno de la religión católica. En fin, muchas gracias por sus testimonios, gracias por sus investigaciones que aquí nos han traído tan agradablemente y amenamente. Gracias a ustedes, señores espectadores, por haber estado una noche más en víspera de nuestro tiempo. Buenas noches.